500 documentos y fotografías inéditas hasta el momento reflejan el legado del luarqués Severo Ochoa. Una exposición con doble escenario. La Plaza Tres Corrales recoge el componente artístico de la mano de Juan Méjica, con pinturas y esculturas en varios formatos. Un lugar en el que también tiene cabida Santiago Ramón y Cajal, el primer científico español que logró el Premio Nobel de Medicina. De él encontramos la memoria de su tesis doctoral. La inspiración de las obras de Méjica llega por 4 vías. La relación Ochoa-Cajal, la ciencia combatiendo a la ignorancia y el legado personal científico de Severo Ochoa y mi homenaje a Ochoa y a la ciencia. El otro punto, el Museo Arqueológico, recoge la perspectiva más personal de Severo Ochoa. Cartas, fotografías familiares y de su infancia en Luarca y Málaga, e incluso el discurso en inglés que pronunció durante la recogida del Premio Nobel en Estocolmo. Todo ha sido recuperado con el fin de lograr un espacio que divulgue la actividad científica de la región. Para ello han trabajado desde octubre de 2018. Y eso pensábamos que prácticamente no se había llevado todo a Valencia y nos hemos sorprendido de que la mayor parte está en Asturias, lo único que está en manos de los familiares. Familiares allí presentes y que recuerdan no solo la faceta profesional del Nobel. El tío, la persona al que quise y que me quiso, pues es más grande que un premio Nobel. Los homenajes a Severo Ochoa no terminan con esta presentación de Ciencia y Arte. Una plaza ubicada junto a Luca llevará su nombre, lugar en el que además se colocará una escultura. Hasta el momento, esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de septiembre.